presentamos El Tugurio. Análisis, historias, datos y un largo etcétera. Quedan con ustedes Mariana y Javier. Basta con imaginarse una escena que parece directamente sacada de la guarida de un villano en una película de espías. Sí, totalmente, es una imagen increíble. Pero la cosa es que es una realidad estratégica contemporánea absolutamente fascinante. Pensemos en vastas y silenciosas redes de túneles, fuertemente iluminados. Ajá. Y están tallados a cientos de metros bajo montañas de roca sólida, en el Medio Oriente. En su interior no hay minería, no hay trenes subterráneos, sino tecnología balística de punta. Misiles. Exacto. Enormes misiles descansando sobre plataformas móviles que están esperando en la penumbra, listos para ser elevados a la superficie y desplegados en cuestión de minutos. Es una imagen que altera por completo la forma tradicional en la que se entiende la guerra moderna. Y no estamos hablando de un proyecto secreto a medias, sino de instalaciones totalmente operativas. Mucho más allá de las noticias de última hora o los titulares simplificados. Queremos entender exactamente la arquitectura de cómo se llegó a esa imagen. Porque hay mucho ruido allá afuera. Demasiado. Hoy nos sumergimos de lleno en la transformación histórica e institucional de Irán. Vamos a rastrear esa evolución desde sus días como una monarquía con un fuerte respaldo occidental hasta su consolidación como la República Islámica actual. Y la misión de esta inversión es aislar los hechos concretos para desglosar meticulosamente su estructura de poder, comprender su verdadera estrategia de defensa y diseccionar estas capacidades militares asimétricas, dejando de lado todo el ruido externo y las narrativas superficiales porque, las fuentes señalan algo muy interesante sobre esto. ¿Qué dicen exactamente los documentos? Bueno, que si bien los analistas y los reportes internacionales son claros en que se trata de un régimen autoritario, digamos de una tiranía de base religiosa muy estricta, los medios convencionales muchas veces le ponen de su cosecha. Claro, sobredimensionan ciertas cosas o crean caricaturas. Exactamente. Crean una narrativa mediática que a veces nubla la estrategia fría y calculadora que realmente hay detrás. Así que, bien, vamos a desempacar todo esto porque la cronología aquí lo es todo. Por supuesto, el contexto es clave. Para entender a este país hoy y comprender por qué construyen ciudades subterráneas para sus misiles, tenemos que viajar en el tiempo a la época anterior al gran cambio radical de 1979. Fíjate que antes de ese año el país estaba bajo el control absoluto de la dinastía Pahlavi, gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y la imagen de esa época es la de una nación en una carrera frenética hacia la modernización. Una occidentalización acelerada. Tal cual. En los años 60 se lanzó un programa gigantesco conocido como la Revolución Blanca. Y pese al nombre, no fue un conflicto armado, sino una avalancha de reformas sociales y económicas impulsadas desde arriba, desde la cúpula del Estado. Estamos hablando de una redistribución masiva de tierras para quitarle poder a los terratenientes tradicionales. Una notable expansión de los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho al voto que en esa región era un paso enorme. Sí, grandes campañas de alfabetización en zonas rurales y un intento de industrialización rápida impulsada por los petrodólares. Pero el contraste es fenomenal, y el detalle que vuelve esto una verdadera bomba de tiempo es cómo ese mismo intento de occidentalización terminó sembrando las semillas de un descontento incontrolable. Es que esa revolución blanca generó una fricción brutal en casi todos los niveles de la sociedad iraní. Por un lado, tenías a los sectores religiosos y las clases más conservadoras. Ellos observaban estas reformas, el cambio en la vestimenta, la cultura importada de Europa, y sentían que la sociedad perdía aceleradamente su identidad cultural. Lo veían como una imposición. Exacto, una imposición externa que borraba sus raíces. Pero por el otro lado tenías a la inteligencia, a los estudiantes universitarios y a los grupos de izquierda, que criticaban duramente la evidente desigualdad económica. Porque veían a una élite en Teherán viviendo con lujos desmedidos gracias al petróleo. Mientras las zonas rurales seguían marginadas. Todo esto sumado a la alianza dependiente del régimen del Shah con potencias extranjeras. Había una fachada de modernidad increíble, con edificios nuevos y moda occidental, pero el costo oculto era brutal, porque el sistema era profundamente autoritario, la represión era absoluta. No dejaba espacio para respirar políticamente. Y ahí es donde entra una organización que proyectaba una sombra de terror sobre toda la sociedad, la SAVAK.
la temida policía secreta. La inteligencia del Shah. Su nivel de vigilancia era asfixiante, y sus métodos tan implacables que se encargaban de neutralizar y reprimir cualquier tipo de oposición. Así que aunque las ciudades brillaban con luces de neón, el espacio para una disidencia real, para simplemente tener una participación ciudadana genuina, era nulo. Todo disidente terminaba en la cárcel o en el exilio. O algo peor. Y esa represión sostenida actuó exactamente como una olla a presión a la que le han sellado la válvula. La falta de vías políticas para expresar ese inmenso descontento significó que cuando la presión finalmente rompió el metal a finales de los 70, la explosión fue de una magnitud volcánica. Ningún servicio de inteligencia occidental previó la rapidez con la que todo se desmoronaría. Ninguno. Esto nos lleva directamente a 1979, un año que redefine por completo el tablero geopolítico mundial y cambia la historia del Medio Oriente. El nivel de ebullición social en ese momento es digno de estudio, de verdad. Las calles de Teherán se llenaron de protestas masivas que lograron algo históricamente inusual. Lograron unir a sectores de la sociedad que en cualquier otro contexto no tendrían absolutamente nada en común. Imagínate ver marchando codo a codo a estudiantes de corte marxista con clérigos religiosos chiitas ultraconservadores. Y a trabajadores sindicalizados de la industria petrolera junto a comerciantes del bazar tradicional. Todos compartían un único objetivo primordial, que era derrocar al gobierno del Shah. Y en el ojo de este huracán social surge una figura clave, el clérigo Ruhollah Khomeini. Lo asombroso de la estrategia de Khomeini es que logró catalizar y dirigir todo este descontento inmenso desde el exilio en París. Es una locura cómo lo hizo. Sí, sus discursos que apuntaban directamente contra la corrupción rampante de la élite y la influencia extranjera se grababan en cintas de casetes que se contrabandeaban y se reproducían clandestinamente en las mezquitas de todo el país. Básicamente fue una revolución impulsada en gran parte por el poder de los cassettes de audio. Una verdadera guerra de información analógica. Totalmente. El desenlace llega cuando el régimen colapsa como un castillo de naipes a principios del 79. El Shah pierde el control del ejército y bajo una presión insostenible abandona el país. Y Khomeini entra triunfante a rediseñar todo el sistema desde cero. Pero aquí es donde la arquitectura de este nuevo Estado se vuelve un caso de estudio sin precedentes. Porque no es una dictadura normal. Exacto. El sistema que surgió de las cenizas de la monarquía no es simplemente una dictadura militar convencional, ni es una democracia al estilo occidental. Es un sistema híbrido sumamente complejo. Las fuentes lo describen de una manera fascinante. Para entenderlo de manera sencilla, es como si el Estado tuviera dos cerebros operando simultáneamente. Por un lado, tienes instituciones republicanas con un presidente elegido por voto popular, un parlamento, ministerios, que se encargan del día a día de la educación, la economía regular. Ajá, la burocracia típica. Sí, pero por encima de todo eso existe una jerarquía religiosa estricta, que supervisa, filtra y tiene poder de veto sobre todo el aparato estatal. Y en la cúspide indiscutible de ese segundo cerebro, el más poderoso está el cargo del líder supremo. La figura clave. Es una figura religiosa, un ayatolá, que posee la autoridad máxima y definitiva sobre los pilares fundamentales de la nación. O sea, el presidente puede gestionar la economía, pero el líder supremo tiene la última palabra sobre las Fuerzas Armadas. Controla el poder judicial también. Así es, designa a los jefes de los medios de comunicación estatales y dicta las grandes líneas estratégicas de política exterior. Es un nivel de poder absoluto incuestionable que domina a todas las instituciones electas. Lo cual nos lleva a una de las cuestiones más críticas de este análisis. ¿Cómo hace un Estado recién nacido, sumido en el caos posrevolucionario, purgando a sus propios generales y con una estructura de poder tan nueva para consolidar su visión militar y sobrevivir? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta se encuentra en un evento profundamente traumático que ocurrió casi inmediatamente después del triunfo de la revolución. Septiembre de 1980. Exactamente. El vecino Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, lanza una invasión militar masiva. El cálculo estratégico de Hussein era bastante simple. Quería aprovechar el aparente caos interno de Irán, la desorganización de sus fuerzas armadas tras la huida del Shah y apoderarse de territorios fronterizos ricos en petróleo.
Pensó que sería rápido. Pensó que asestaría un golpe mortal a la joven República Islámica en cuestión de semanas. Lo que siguió fue la guerra Irán-Irak, un conflicto que se estancó en 8 años de agonía absoluta. Es muy difícil exagerar el nivel de brutalidad de esta guerra. A menudo se la compara con las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero librada con tecnología de finales del siglo XX. Hubo ataques masivos de infantería pura, asaltos frontales espeluznantes. Y lo que es aún más terrorífico, los documentos detallan el uso devastador de misiles balísticos disparados directamente contra centros urbanos llenos de civiles, Un periodo conocido como la Guerra de las Ciudades. sumado al uso extensivo de armas químicas mortales por parte de las fuerzas iraquíes contra tropas y poblaciones iraníes, gases tóxicos. Las pérdidas humanas se cuentan por cientos de miles, y el desgaste económico para ambos lados fue incalculable. Y este inmenso dolor colectivo es la clave para entender el presente. Esos 8 años de guerra atroz son el catalizador absoluto, el ADN mismo de su doctrina de defensa actual. Esto es fundamental. Porque en ese momento Irán se enfrentaba a una invasión a gran escala. Sufría ataques con gas mostaza y gas nervioso. Y al mirar hacia afuera, veía que la comunidad internacional en su gran mayoría le daba la espalda, o incluso apoyaba activamente a Irak. Nadie los ayudaba. Ninguna potencia mundial estaba dispuesta a venderles armamento moderno ni repuestos para los aviones que el Shah había comprado. Esa experiencia de aislamiento total forjó en el liderazgo y en la psique nacional una mentalidad profundamente arraigada de supervivencia solitaria. Una postura defensiva de máxima alerta perpetua. Tal cual, ante ese embargo de armas y la sensación de abandono global, se dieron cuenta de que no podían depender absolutamente de nadie más para su seguridad. Y eso impulsó la decisión estratégica inquebrantable de desarrollar una industria militar propia y autónoma. Los obligó a aplicar ingeniería inversa a los pocos misiles que conseguían en el mercado negro para fabricar los suyos propios. Y esa paranoia por la supervivencia nacida en las trincheras de los años 80 no se quedó en los libros de historia. No, mutó en hormigón, en acero y en una reestructuración total del poder. Avanzando hacia el presente, vemos cómo ese trauma esculpió el país. Hoy el cargo de líder supremo es ocupado por Ali Khamenei, quien asumió en 1989 y mantiene ese control absoluto. Pero para ejecutar esta mentalidad de supervivencia entra en juego un actor fundamental. Y este es otro concepto de 2 cerebros. Ajá. Así como hay un gobierno civil y uno religioso, también hay 2 ejércitos. Tienen a las fuerzas armadas tradicionales para defender las fronteras. Pero existe una fuerza militar paralela inmensamente superior en influencia y recursos. La Guardia Revolucionaria Islámica. Exactamente. La Guardia Revolucionaria, o los Pasdarán, es una entidad fascinante y a la vez temible desde el punto de vista del análisis institucional y estratégico. Y no estamos hablando de una simple fuerza de élite o una guardia pretoriana. Para nada. Es una organización ultrapoderosa cuya influencia penetra profundamente en la macroeconomía civil, manejando empresas de construcción, infraestructuras, telecomunicaciones, al mismo tiempo que dicta la política exterior de facto. Controlan el dinero y las armas. Y en el ámbito puramente militar y estratégico, la Guardia es quien tiene el monopolio y el control absoluto sobre las verdaderas joyas de la corona. El programa de desarrollo de misiles balísticos. Los avanzados programas de drones militares y las complejas operaciones externas e inteligencia más allá de sus fronteras. Ellos son los verdaderos arquitectos y ejecutores de lo que en estrategia militar se define como guerra asimétrica. Y el concepto de guerra asimétrica es fascinante cuando se baja a la realidad táctica. Básicamente, la cúpula militar iraní sabe perfectamente mirando los números y los presupuestos que no puede competir en un enfrentamiento tecnológico convencional contra superpotencias. Contra Estados Unidos, por ejemplo. Claro, tratar de igualar flota por flota o caza de combate de 5ª generación contra caza de combate sería una batalla perdida en el papel antes de empezar. Es como si el enemigo fuera un gigante equipado con una armadura pesada e impenetrable. Si eres más pequeño, no te pones una armadura de menor calidad para intentar pelear cuerpo a cuerpo. Perderías inmediatamente. Lo que haces es llenar el campo de batalla de trampas de emboscadas y le lanzas enjambres de avispas. Esa es la metáfora perfecta. Y esos son precisamente los drones, los misiles y las milicias aliadas para Irán. Herramientas alternativas que sin requerir el presupuesto de un portaaviones otorgan un poder de disuasión masivo.
e impredecible. La disuasión es verdaderamente la palabra clave aquí. Convencer a tu adversario de que el costo de atacarte será inaceptablemente alto. Y las herramientas de esta estrategia son muy específicas y letales, según los documentos. Primero, el enfoque en misiles balísticos de largo alcance y alta precisión. Han desarrollado un arsenal inmenso, capaz de cubrir distancias de cientos o incluso miles de kilómetros. Y aliados estratégicos en todo el Medio Oriente dentro de su radio de acción directo. Y todo esto sin necesidad de usar una fuerza aérea moderna. Segundo, y esto ha cambiado las reglas del juego recientemente, el desarrollo masivo de drones de ataque como los de la serie Shahed. Los famosos drones suicidas. Son vehículos no tripulados, relativamente baratos de producir en masa, pero que saturan y agotan las defensas antiaéreas multimillonarias de los oponentes. Tercero, el cultivo meticuloso y sostenido durante décadas de una vasta red de aliados y milicias afines en distintos países clave de la región. Desde el Mediterráneo hasta el sur de la península arábiga. Esto les permite proyectar poder, disuadir amenazas y mantener a sus enemigos ocupados lejos de las fronteras iraníes sin involucrar directamente a sus propias tropas regulares. Es brillante desde una perspectiva de ahorro de recursos propios. Y cuarto, pero quizás lo más asombroso en términos de ingeniería, es su doctrina absoluta de defensa territorial profunda. Y al adentrarnos en esa defensa territorial profunda, volvemos directamente a la impactante imagen con la que abrimos esta conversación. Aquí es donde la logística militar alcanza un nivel que de verdad desafía la imaginación. No estamos hablando de simples búnkeres o sótanos reforzados. Estamos hablando de la construcción de auténticas e inmensas ciudades subterráneas, de misiles, complejos militares gigantescos excavados a cientos de metros bajo cordilleras montañosas y bajo el suelo endurecido del desierto. Imaginar la ingeniería necesaria para esto es abrumador. Redes de túneles anchos como autopistas. Kilómetros de corredores iluminados con sistemas de ventilación masivos para evitar la acumulación de gases tóxicos, generadores de energía independientes, zonas habitacionales para las tropas, Salas de almacenamiento interconectadas con centros de comando cibernéticos y filas interminables de pesados proyectiles balísticos descansando sobre plataformas de lanzamiento móviles de múltiples ejes. Todo operando en las entrañas de la Tierra. Es una cosa impresionante. La mecánica operativa de estas instalaciones subterráneas es un triunfo del pensamiento defensivo paranoico llevado a su máxima expresión. Cuando la cadena de mando da la orden de alerta, estos enormes vehículos transportadores mueven los pesados misiles a través de las bifurcaciones de los túneles. Y en ciertas instalaciones se utilizan plataformas hidráulicas gigantescas que elevan los proyectiles hacia la superficie en silos verticales ocultos. Justamente en las escarpadas laderas de las montañas, cubiertas con puertas blindadas que imitan la roca. Esto permite una secuencia de fuego increíblemente rápida. La puerta se abre, el misil se dispara desde la montaña e inmediatamente el lanzador retrocede hacia la profundidad del túnel y la puerta se sella de nuevo. Todo esto ocurre antes de que los sistemas de rastreo por radar enemigo puedan triangular con precisión el punto de origen para lanzar un contraataque. Y el detalle que vuelve esto una jugada maestra a nivel psicológico es que no intentan mantener la existencia de estas bases en absoluto secreto. Todo lo contrario. Las propias autoridades de la Guardia Revolucionaria invitan a equipos de televisión estatales y publican videos en altísima resolución de estos complejos. Dejan que el mundo entero, y especialmente sus rivales geopolíticos, vean esas filas kilométricas de misiles perfectamente alineados en el subsuelo. Es una táctica de disuasión de manual. Están comunicando un mensaje muy claro, de puedes tener los mejores satélites, puedes tener superioridad aérea total, pero nuestro poder de fuego está enterrado tan profundo bajo la montaña que un ataque preventivo o quirúrgico jamás lograría silenciarnos. Están mostrando los dientes de una manera que garantiza la duda en la mente del adversario. Es el concepto supremo de la supervivencia militar para asegurar la capacidad de un segundo golpe. El cálculo es frío y directo. Si un adversario iniciara una campaña masiva de bombardeos y lograra destruir todas las bases aéreas tradicionales, la infraestructura visible en la superficie, Este vasto arsenal oculto seguiría completamente intacto y operativo, listo para desatar una represalia devastadora. es la materialización física hecha de granito y hormigón de aquella lección aprendida con sangre durante la invasión de los años 80.
crear un sistema de defensa y represalia que sea a todos los efectos prácticos invulnerable a un primer ataque decapitador. Y todo este arsenal asimétrico, la red de milicias regionales y estas fortalezas subterráneas invulnerables conforman las piezas clave que mueven el complejo tablero geopolítico actual. Las tensiones de hoy en día. Esto nos lleva a las profundas y persistentes tensiones que han definido la política del Medio Oriente. Y al analizar esta dinámica internacional, es imperativo mantener una visión estrictamente objetiva de las posturas enfrentadas según lo que reportan nuestras fuentes de investigación. Claro, sin tomar partido, simplemente reportando cómo cada actor percibe su propia seguridad y la amenaza del otro. Por un lado tenemos la perspectiva de Israel, que considera categóricamente que el programa nuclear iraní, sumado a su vasto desarrollo de misiles balísticos y su retórica, constituye una amenaza estratégica existencial y completamente inaceptable para la supervivencia del Estado israelí. Han dejado claro que ven la capacidad asimétrica de Irán como un peligro inminente que debe ser neutralizado. Y en el otro extremo del espectro encontramos la perspectiva inamovible de Teherán. El Estado iraní critica de manera implacable y percibe como una amenaza directa a su soberanía la extensa presencia de bases y fuerzas militares de Estados Unidos rodeando sus fronteras. Asimismo, las fuentes documentan que Irán considera que el fuerte respaldo occidental, tanto militar como político hacia Israel, altera el equilibrio de poder y representa una herramienta de intervención imperialista en la región. Ahora, hay un punto muy específico que resaltan los analistas en estos documentos, y es crucial mencionarlo. Sobre los cambios recientes en su postura. Exacto. Los observadores señalan que durante años recientes, bajo ciertos acuerdos internacionales, Irán mantenía una postura relativamente tranquila o contenida, pero los documentos indican que ciertas acciones específicas actuaron como un detonante. ¿Te refieres a cuando se rompieron los acuerdos? Sí, analistas apuntan a que las posturas agresivas y las políticas de máxima presión de figuras como Netanyahu en Israel o la administración de Trump en Estados Unidos, al retirarse unilateralmente del pacto nuclear, despertaron o provocaron una respuesta mucho más activa y frontal de parte de Irán. Según estos reportes, esas acciones externas validaron la paranoia interna de la Guardia Revolucionaria y justificaron acelerar su maquinaria armamentística. Son cosmovisiones de seguridad diametralmente opuestas, profundamente arraigadas en narrativas históricas excluyentes. Y esto plantea la interrogante de cómo se materializa realmente este choque de visiones en el día a día. Porque la realidad es que a pesar de la retórica incendiaria, hasta este momento no ha estallado una guerra convencional a gran escala. No hemos visto formaciones masivas de tanques cruzando fronteras o invasiones aéreas totales entre Irán y Estados Unidos, o Israel. Exactamente, no hay una guerra abierta tradicional declarada. Entonces, ¿qué es lo que estamos presenciando realmente? Estamos inmersos en lo que los analistas estratégicos denominan una extensa guerra en las sombras. Una confrontación constante, letal, pero cuidadosamente calibrada. Calibrada para mantenerse justo por debajo del umbral que detonaría un conflicto regional masivo. Es un escenario nebuloso, caracterizado por tácticas encubiertas, ataques indirectos utilizando grupos aliados. Actos de sabotaje a instalaciones petroleras o de enriquecimiento de uranio. Campañas de asesinatos selectivos de científicos o comandantes y operaciones de inteligencia audaces. A esto se suma un frente digital feroz. Con sofisticados ciberataques que buscan desde robar datos hasta paralizar infraestructuras críticas como redes eléctricas o sistemas portuarios. Es un estado de tensión perpetua, un baile de alto riesgo, donde el enorme poder asimétrico y subterráneo que acabamos de describir juega el papel disuasorio clave para evitar que esa guerra en las sombras salga a la luz y consuma a toda la región. Para poner todo este complejo panorama en perspectiva y recapitular verdaderamente el alcance de lo que hemos explorado, es asombroso observar la drástica transformación de este estado a lo largo de un solo siglo. Es que pasamos de analizar una monarquía pahlaví fuertemente apoyada por Occidente, que buscaba una modernización rápida, pero que colapsó bajo el peso de su propio autoritarismo, A estudiar una república islámica contemporánea que ha forjado su existencia en el aislamiento. Una nación que basa su supervivencia en una combinación sin precedentes. una férrea ideología revolucionaria de resistencia, una doctrina militar de guerra asimétrica ejecutada magistralmente por la Guardia Revolucionaria y un desarrollo tecnológico sorprendente e independiente.
enfocado en la producción masiva de drones letales y la ingeniería de redes subterráneas de misiles. Y entender esto no es solo un ejercicio de historia militar, es vital para comprender realmente cómo funciona el mundo en la actualidad. Totalmente. Al desentrañar la lógica detrás de esa arquitectura militar subterránea, al internalizar el profundo trauma histórico de la guerra de los 80, que moldeó irrevocablemente su mentalidad defensiva y paranoica, se adquiere la capacidad de descifrar las verdaderas y complejísimas dinámicas de poder, influencia y disuasión que operan hoy en el Medio Oriente. Es el conocimiento que nos permite ver mucho más allá de los titulares simplistas o de la retórica política de corto plazo. Y entender los enormes y pesados engranajes reales que mueven la geopolítica regional y global. Ese es el verdadero valor del análisis estratégico. Entender el porqué profundo detrás del desarrollo de estas inmensas capacidades asimétricas es la única forma válida de interpretar correctamente los sutiles y peligrosos movimientos en el tablero internacional que presenciamos cada semana. No se trata simplemente de asombrarse con el avance de la tecnología armamentística, sino de comprender la inquebrantable filosofía de supervivencia de un Estado que invierte recursos masivos en esa tecnología. Es sencillamente fascinante pensar en la trayectoria futura de esta dinámica basándonos en todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy. Quedan muchas preguntas abiertas. Si consideramos que la piedra angular de toda esta intrincada y exitosa estrategia de defensa asimétrica iraní se basa fundamentalmente en el ocultamiento, en la capacidad de esconder su inmenso poderío militar y de represalia bajo miles de toneladas de roca sólida. Bajo caldenas montañosas enteras. Cabe hacerse una pregunta enorme de cara a las próximas décadas para quien analiza esto. ¿Qué sucederá cuando la imparable evolución tecnológica altere ese equilibrio? Es un gran punto. Cuando las constelaciones de vigilancia orbital, los sensores sísmicos globales de próxima generación y la inteligencia artificial orientada al análisis de datos lleguen a un punto de sofisticación tal que puedan hacer topográficamente transparente incluso la geología más profunda del planeta. Dejarían de ser invisibles. Exacto. Queda en el aire el gran interrogante estratégico de cuánto tiempo más la disuasión basada en túneles subterráneos podrá seguir ganando esta carrera silenciosa contra la omnipotencia de la tecnología de detección global. Un pensamiento sumamente complejo para el futuro. Un pensamiento complejo y provocativo para reflexionar mientras cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por permanecer atentos. Nos encontraremos pronto.